Te damos gracias, nuestro Padre bendito, por acompañarnos en este momento, porque nos has tenido con bien durante este día. Te pedimos primeramente el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, cómo tu palabra nos habla a nuestros corazones y nos da la verdad de acuerdo a cómo tú nos las quieres dar. Una verdad completa que no tiene variación, no tiene prejuicio, simplemente la verdad absoluta sobre la cual está basada la vida de este planeta, sobre la cual está basada la vida en el universo y todo lo que existe. Te damos gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 12 y vamos a leer en el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Otras traducciones de la Biblia dicen sábado. Y es más, la Biblia católica específicamente dice sábado, no dice día de reposo. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo o sábado, y sus discípulos tuvieron hambre. Muy interesante porque vemos la necesidad humana de los discípulos en ese momento. Y nos sigue diciendo, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo número 2 del capítulo 12 nos dice, viéndolo los fariseos, aquí están los líderes judíos nuevamente, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, nuevamente, o sábado. Así que cuando veamos la palabra día de reposo en la Biblia, específicamente cuando dice día, se refiere al sábado. Cuando dice días de reposo, puede ser celebraciones ceremoniales que podían durar una semana, o sea, eran sábados ceremoniales y el sábado significa descanso. Y también habían otros sábados en otros días de la semana. Pero en este día en particular dice el día de reposo, o sea, el calificativo es el día de reposo, que viene siendo el séptimo día de la semana. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es muy interesante en lo que nos dice aquí. Entonces, dice la Biblia que arrancaron espigas y comieron. En la versión en inglés es algo muy interesante porque la versión en inglés nos dice, específicamente califica las espinas como espigas de maíz. Haciendo un poquito más de investigación, en ese tiempo, de acuerdo a lo que sabemos de la historia, el maíz se desarrolló en México. Iba a decir México, como dicen los americanos. En México. Entonces, posiblemente no era el grano como el maíz que conocemos en este tiempo que estaban recogiendo los discípulos. Puede ser que sea trigo, puede ser que sea otro tipo de grano. Específicamente una grama o un fruto que se daba de una planta que es grama o que es de esa familia. Pero sí se sabe que había un fruto similar al maíz más antiguo. El nombre no me acuerdo de ese. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que quizás algunas versiones de la Biblia nos den un poquito más de información que las otras y especialmente el lenguaje. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Sabemos que andaban, le dio hambre, los ven los fariseos, no sabemos si los fariseos estaban allí en ese momento, no sabemos si los fariseos andaban caminando, pero sí sabemos que los fariseos se enteraron de lo que pasó y le dijeron a Jesús que ellos están haciendo lo que no es lícito el sábado, lo cual nos quiere decir que estaban pendientes de la situación de Jesús y los discípulos. ¿Okay? Entonces vemos cómo es que el extremismo religioso, por decirlo así, no ve la necesidad que tenían los discípulos, sino que van directamente al punto que quieren ir sin contar con la misericordia que debe de venir cuando una persona quiere llamarle la atención a otra y en algunos casos quizás uno no quiera llamarle la atención a la otra persona, pero es necesario hacer. Pero vemos cómo estas personas no tenían básicamente filtros, simplemente tenían su celo religioso y querían que Jesús actuara de acuerdo a lo que ellos entendían era lo mejor que debía de pasar en ese momento, que era no arrancar
espigas de cualquier grano que sea y comérsela porque era el día de reposo. Aquellos judíos, aquellos fariseos, no se acordaban de lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 23, 25. Cuando entres en la mies es básicamente el sembrado de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. ¿Qué están haciendo los discípulos? Están arrancando espigas con la mano. Dice, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, lo que estaban haciendo los discípulos, esto está escrito en la Biblia en el Antiguo Testamento, era la Biblia del tiempo de ellos. Lo que estaban haciendo los discípulos no era ilícito, era permitido por la Biblia. Deuteronomio capítulo 23 no da ningún tipo de indicio de que hacer eso el sábado era malo tampoco. O sea que vemos cómo los líderes religiosos de este tiempo se agarran de algo para ser contrarios. Como diríamos, ser una roca contraria, una roca izquierda. Porque simplemente le interesa la formalidad, simplemente le interesa la tradición y no le interesa lo que estaba pasando con estos discípulos. ¿Okay? Lo único que le impedía a los discípulos era no utilizar cuchilla, un machete, una hoz para arrancar el fruto completo. ¿Por qué? Porque no era de ellos. Simplemente coge lo que te vas a comer y ya. ¿Ok? No había ningún impedimento el sábado en lo otro. Ahora, Jesús da una respuesta muy interesante en el versículo 3 de capítulo 12 de Mateo. Mateo 12, versículo 3 en adelante. Dice, pero él les dijo, hablando de Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces estamos viendo cómo Jesús hace la comparación. Ellos se están enfocando de que no era lícito comer el grano en sábado o tomar el grano en sábado, aunque Deuteronomio capítulo 23 no dice nada al respecto. Y Jesús entonces le da la respuesta de acuerdo a otros ejemplos, por decirlo así. Él les dice que David, cuando él y los que estaban con él tenían hambre, entraron a la casa de Dios, en ese tiempo el tabernáculo. Básicamente un templo rudimentario. Y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Los panes de la propiciación, si no lo saben, eran 12 panes que estaban puestos en una mesa al lado en el lugar santo del templo. Está el atrio está el lugar donde se sacrificaban los corderos. Luego estaba el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar, o el sacerdote que iba a hacer el sacrificio antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo está la mesa con los 12 panes. También está el candelabro o la menorá, que es la lámpara con los 7 brazos. Y también está el incensario, que representa las oraciones de los santos. Y esta mesa o estos 12 panes representan básicamente al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 24:8, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, hablando de los panes, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. O sea que estos panes representaban a los hijos de Israel y representaban el pacto perpetuo de los hijos de Israel. También el versículo más adelante de este Mateo capítulo 12, versículo 5 dice el otro ejemplo, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque los sacerdotes ofrecían animales, mataban animales. Entonces la Biblia nos está diciendo que los sacerdotes básicamente profanaban el día de reposo haciendo esto. Pero la provisión era que era necesario, aunque sea día de reposo, era necesario. ¿Por qué? Porque el sacrificio representaba a Cristo Jesús. Y los sacerdotes tenían la libertad de hacerlo porque Dios dijo que lo hicieran, porque era una parte importante de este ritual que representaba a Cristo Jesús. Versículo 6 nos sigue diciendo,
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Después que Jesús le dio los ejemplos de la mesa de la proposición, después que Jesús le dio el ejemplo o de los panes que están en la mesa de la proposición, le dio el ejemplo de cómo los sacerdotes profanan el templo. Ahora les dice, uno mayor que el templo está aquí. Jesús estaba hablando directamente del lugar donde la presencia de Dios se manifestaba ante el pueblo de Israel. La casa de Dios se llenaba de humo cuando Dios demostraba que estaba agradado por el servicio, por el culto que le rendía. Entonces Cristo dice, uno mayor que el templo está aquí. O sea, yo soy mayor que el templo. Es lo que está diciendo. Y del versículo 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Hablando de los discípulos. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Uno mayor que el templo está aquí, Cristo Jesús. Cristo fue que diseñó el sistema, junto con el Padre y el Espíritu Santo, del sacrificio. La Biblia no nos dice cómo ocurrió, pero sabemos que hay un templo en el centro, en el cielo, perdón. Pablo habla de ese templo, de un templo mejor que el templo terrenal, un sumo sacerdote mejor que el sumo sacerdote terrenal. Entonces, Cristo es mayor que el templo en todos los sentidos. Primeramente, es la base de todo el sistema de sacrificio. Cristo es el sacrificio y Cristo es el sacerdote que ejecuta ese plan. ¿Ok? Entonces, Cristo está buscando lo que dice la Biblia en términos de la misericordia. ¿Cómo es que nosotros tenemos que llegar a la misericordia antes de llegar al extremismo? Porque nos sigue diciendo en el versículo 7, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. O sea, estos discípulos míos son inocentes. Son inocentes porque son hijos míos. La Biblia nos habla de los inocentes, los niños. Nos dice, deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nosotros, aún siendo adultos, podemos ser inocentes en el sentido de que no tenemos malicia. Queremos saciar una necesidad y en ese momento los discípulos, su necesidad era la necesidad física. Ya tenían el pan de vida con ellos, Cristo Jesús. Pero uno tiene que comer. Uno tiene que comer y los discípulos tuvieron hambre. Aquí queremos enfatizar que no hay nada en contra del sábado en sí. Lo que Cristo está enfatizando es que Él creó el sábado. Él es el dueño del sábado. Cuando hice el estudio, profundicé más en las palabras originales griegas. Ahí uno se puede dar cuenta que está diciendo, yo soy el dueño, yo soy el amo, yo soy el creador de este día. Yo lo utilizo para el propósito que lo quise o para el propósito que lo diseñé. En otras palabras, ustedes, fariseos, no me pueden venir a mí a decir que ellos están violando el sábado cuando en realidad yo fui que lo creé y yo lo creé con un propósito específico. Cristo es muy equilibrado en cuanto a lo que dice. Va directo al grano del asunto y resuelve el problema. Cristo no se va ni de un lado ni del otro. Dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo en Mateo capítulo 12, versículo 8. Ahora en Marcos capítulo 2, versículo 27 nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Más información todavía, más amplio todavía el conocimiento que adquirimos al leer la Biblia de esa forma, si la estudiamos por tema. Nos dice, y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, el sábado fue hecho para el hombre. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Él sabe que tenemos que descansar de nuestros afanes diarios y nos da el sábado para descansar. Yo sé que a muchos no les gusta este tema. Hay muchas personas que dicen, no, el que está hablando no sabe lo que está diciendo porque eso fue clavado en el madero. Pero Cristo lo dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. La ley está en el Antiguo Testamento. Los profetas estaban en el Antiguo Testamento. Cristo estaba hablando de lo que ya estaba establecido al principio. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido a cumplir. Creo que Juan nos dice
Si alguien dice yo amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Como les digo, hay personas que no les gusta este tema, pero la Biblia es clara. Y si la leemos y la estudiamos con un corazón genuino, con un corazón sincero, con un corazón que realmente quiere conocer más a Dios, Él se va a revelar a nosotros. Entonces el sábado fue hecho para nosotros y el Señor del sábado sabe para qué lo hizo. Tenemos que descansar de nuestras tareas. Por eso dice, no harás ningún trabajo, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni ninguna persona que esté en tu casa, ni ningún animal tampoco que esté en tu casa. Tienen que descansar. Ahora, los discípulos y Jesús estaban caminando. No hay nada malo en salir a caminar un sábado de tarde. No hay nada malo en disfrutar la naturaleza en el día de reposo. Hay muchos que se van al extremo y dicen, no, tú no puedes hacer nada en el sábado. Y eso es mentira. Eso es mentira. El sábado fue hecho para beneficio del hombre. O sea, que nosotros tenemos un trabajo muy importante en ese día que hacer. No solamente ir a la iglesia, sino que ayudar a los que están en necesidad. Ir y predicar el evangelio. Ir y ayudar a aquellos que necesitan, por ejemplo, una visita o cualquier cosa así. ¿Okay? Yo espero que me entiendan porque yo pienso que lo que estamos diciendo aquí no es contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Yo pienso que es muy claro. ¿Okay? Vamos a seguir y estamos hablando obviamente de lo que pasó a raíz de las espigas. O sea, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo es que una cosa tan sencilla como que arrancaron espigas nos lleva ahora a una lección más amplia todavía? Y los discípulos sabían qué significaba eso. Estaban con el creador del sábado allí, estaban con el creador de todo el universo. Él lo santificó para que nosotros podamos disfrutarlo. Y si nosotros descansamos en ese día y lo santificamos como dice la Biblia, entonces vamos a tener una mejor conexión espiritual con Dios. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando iba al campo con mi abuelo. Me acuerdo mi abuelo tenía un caballo blanco y él me montaba en la parte del frente del caballo y eso era algo tremendo. Yo me acuerdo, yo tenía, no sé si tenía como 4 o 5 años de edad, pero yo me acuerdo yendo al campo con mi abuelo. Luego él tenía una moto, una Honda 70, no sé si todo el mundo lo conoce. Y cada vez que iba para el campo yo quería irme con él. Yo quería estar trabajando con él, aunque en realidad lo que fuera iba quizás a estorbar, pero yo quería estar ahí. A mí me gustaba, es más, a mí me encanta el campo. Por eso a mí me gustaba estar con él, pasar tiempo con mi abuelo. A mí me gustaba. Básicamente mi abuelo era la figura paterna que yo tenía en mi casa. También tenía mis tíos políticos también, pero mi abuelo era la figura paterna que yo tenía. Y a mí me encantaba. Imagínense ustedes Cristo Jesús. Cómo Cristo y sus discípulos querían estar con él. Imagínense ustedes. Cuán bueno hubiese sido que uno de nosotros estuviese en esa situación. Caminar por los campos al lado de Cristo, hacer un trabajo espiritual, quizás para ayudar a los demás, buscar a los necesitados, exponer la palabra de Dios. Ese es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a brincar un poquito a Mateo capítulo 11, versículo 28, porque como hablamos anteriormente, Cristo nos está diciendo que Él quiere misericordia y no necesariamente sacrificio. En Salmo 136, 25, la Biblia nos dice que Él le da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Y por eso es que la Biblia nos dice que Él quiere misericordia y no sacrificio. Por eso Él dejó que los discípulos comieran. Por eso Él hizo la provisión en Deuteronomio de que si alguien tiene hambre y va caminando por el campo, no sean drásticos, deje que esa persona coma. Ok, Mateo capítulo 11, 28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Los discípulos caminaban con Cristo. En un sentido, estaban dejando sus cargas, sus trabajos normales.
y en un sentido estaban con aquel que le podía dar el descanso a su alma. Entonces nosotros también podemos estar en una situación tal. Podemos estar trabajados y cargados, pero Cristo quiere ayudarnos a descansar. Que puedas depender de Cristo Jesús, que no tengas miedo de acercarte a Él, que no tengas miedo de leer su palabra y entender lo que Él te quiere mostrar, sin prejuicio. Por muchos años, la tradición nos ha permitido a nosotros simplemente absorber la información que se nos da, sin realmente cuestionarla. Pero la Biblia es clara y la tradición que quizás nosotros podemos estar guardando, por no decir otra cosa, o es algo que está tan arraigado en nosotros, esa tradición quizás no tenga nada que ver con la voluntad de Dios. Así que el desafío para ti es que busques de Dios, que le busques de todo corazón, que te acerques a Cristo y que puedas descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Él quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos hambre, Él es el pan que nos sacia nuestra sed. Él es el pacto perpetuo, así como fue con Israel, para nosotros, de que el pan no va a faltar. Y acuérdense, el pan no es solamente físico, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pacto. La Biblia también nos dice, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que yo te invito a depender de Cristo Jesús. Si estás pasando por algún problema, acuérdate de ponerlo en el chat. Si no quieres, nuevamente envíanos un correo electrónico y estaremos orando por ti. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de presentar tu palabra. Entendemos que nuestra hambre tú la sacias. Entendemos que tú eres el descanso que nosotros andamos buscando. Pero además de eso nos das pautas y nos das mandamientos para poder apreciar cada vez más eso que nos quieres dar. La primera es buscarte de todo corazón, buscarte a través de tu palabra, buscarte en oración. La segunda es cumplir todos tus mandamientos para poder conocerte, para que la verdad pueda reinar en nosotros, la verdad absoluta con la cual tú riges el universo y todas las leyes de la naturaleza. Te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Estás interesado en nuestra salud espiritual más que todo. Estás interesado en satisfacer nuestras necesidades físicas. Tú siempre nos das nuestro alimento a tiempo y tu palabra es el mejor alimento que podemos tener. Así que te damos gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.